Bien, vamos a leer un texto, el tema que quiero comenzar a traer el día de hoy. Está basado en un texto de Efesios 2, versículos 11 y 12. Efesios 2, 11 y 12. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, vosotros, a lo que él está hablando, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Amén. Yo he puesto como título a este mensaje: el derecho a tener Dios. Amén. El derecho a tener Dios. Noten esta última frase, refiriéndose a los gentiles, refiriéndose a otro tiempo en la vida de estos. Él está hablando ahora a creyentes, él está hablando a cristianos, pero le está hablando de la condición de ellos antes de ser creyentes. En otro tiempo él lo dice, y le dice que ellos estaban, la última de las situaciones en las que se encontraban, le dice, sin Dios en el mundo. Y yo quiero traer este mensaje, y yo sé que quizás estas cosas no son muy populares en nuestros días, pero hay gente que se piensa que tiene un derecho a tener un Dios, y hay gente que se cree que tiene el derecho de tener a Dios en sus propios términos. Amén. Hay gente que me ha dicho, y a lo mejor tú eres uno de ellos, los que estás expresado así, pero o te expresaste en otro tiempo, como dice el texto. Hay gente que dice, no, yo tengo a Dios, pero yo creo a Dios a mi manera. Y yo lo que casi siempre le digo, si son personas de confianza, porque no me gusta ser desagradable con nadie, pero si son personas de confianza con las que puedo, le digo, entonces hay que invertir los papeles. Tú deberías ser Dios. Tú deberías ser Dios y Dios debería ser tú. Porque si tú crees a Dios a tu manera, quiere decir que tú eres quien pone las condiciones. Amén. Entonces, cuando una persona dice, no, pero yo creo a Dios a mi manera, lo que está diciendo, lo que está expresando es, yo creo a Dios a mi manera. En un sentido, Dios es mi súbdito, o Dios es el que se tiene que arreglar o acomodar a mí, a mi manera de creer en Él. Amén. Sin embargo, en la Escritura, la Biblia nos enseña la condición realmente de la persona que vive una vida separada de Dios y una persona que no ha entregado en fe su corazón a Dios. Y yo quiero explicarte algo. Cuando aquí, porque esto es un lenguaje antiguo, a lo mejor algunos se confunden. Cuando aquí usa la palabra gentiles, miren el versículo, dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la... Lo que está haciendo es un contraste. Gentiles en este sentido es algo peyorativo y se refiere precisamente a personas que ni siquiera eran parte del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios en ese momento era Israel. Entonces los gentiles eran literalmente personas sin Dios o personas sin derecho a tener Dios. Amén. Y es importante que, aunque la palabra es peyorativa en el sentido ese antiguo, hoy en día nosotros o aquellos que no tienen a Dios en su corazón, que no tienen una relación personal con Cristo Jesús, son como los gentiles. ¿Amén? La gran mayoría de las personas que está allá afuera, que no han hecho un compromiso, que no ha entregado su vida a Cristo Jesús, es un gentil. No tiene a Dios, a pesar de lo que Él diga, porque las condiciones para ponerse bajo la cobertura de Dios las pone Dios. Amén. Y Dios se ha expresado en su palabra. Dios ha expresado qué es lo que Él necesita del hombre en general y de la mujer para Él ser su Dios. Las condiciones las pone Dios. Se cree a la manera de Dios. El cristianismo es la fe a la manera de Dios. Toda relación personal con el Dios Todopoderoso Creador es a la manera de Dios. Aquel que no quiere entender eso, aquel que no quiera sujetarse a eso, aquel que no quiere entrar por ese caminito, simplemente es un gentil y está sin Dios, está alejado de las promesas.
¿Tú no has visto gente clamando promesas que ha oído en la Biblia y que no son para él? Es interesante. Tú ves a los mundanos que dicen, no, porque, y sueltan una promesa cualquiera de Dios. Por ejemplo, algunas inventadas. Hay gente que dice, no, porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice la Biblia en ningún lugar. En ningún lugar la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Amén. Y hay gente que clama promesa, ¿verdad? Pensando que tiene el derecho, recuérdense cómo se llama este mensaje, del derecho a que Dios lo bendiga. El derecho a ser bendecido por Dios es algo que Dios mismo otorga. Otorga a aquellos que le aman, otorga a aquellos que le obedecen, otorga a aquellos que respetan su palabra, otorga a aquellos que le honran y sobre todas las cosas otorga a aquellos que creen en la provisión de salvación que Dios ha puesto o de conexión o de relación que es Cristo Jesús. El que no entre por esa puerta está sin Dios. Y Jesús lo dijo, yo soy la puerta. Y si no se lo estaba claro, dijo, yo soy el camino. Amén. Y si esto no estaba claro, dijo, mi oveja me siguen, oyen mi voz, oyen mi voz y me siguen, lo que significa una rendición de obediencia a seguir el plan de Cristo para tu vida. Esa es la manera de Dios. Esas son la gente que se encuentra con Dios. Amén. Dice, y esta palabra me llama la atención porque este es el estado verdadero, ¿ok? Sin Dios en el mundo. Así estábamos. De ahí partimos. El punto de partida no es que nosotros somos buenos y Dios, somos como éramos buenos, nos llamó. O que nosotros éramos más nobles que otra gente y Dios nos llamó. O que nosotros le pusimos un plan al Señor y le decimos, mira, yo voy a ser tuyo si tú me haces A, B y C. Y Dios dijo, ay sí, qué bien, buen plan, firmo y ven para acá. El estado de nosotros era sin Dios en el mundo. Dice, alejado del pueblo de Israel, porque realmente ninguno aquí era israelita, pero además no era israelita según este concepto. Ni siquiera circuncidado, que era, no me voy a meter ahí, no quiero que se confundan, la circuncisión era una evidencia, una marca que había especialmente con el pueblo de Dios. Pero ellos, esta gente ni eso. Ellos no eran parte de aquella dispensación, de aquel trato especial de Dios con el pueblo de Israel. Amén. Hoy en día eso no es tan importante, pero lo que sí es claro es que todos nosotros partimos de este estado, éramos gentiles, alejados de las promesas de Dios, alejados del pueblo de Dios, dice sin Dios, dice sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque mire esa palabra, sin esperanza. Y eso quiere decir, no solo que nosotros no teníamos la esperanza, sino que no teníamos el concepto, porque hay gente que no tiene para nada concepto de esperar que Dios lo lleve a la vida eterna. Amén. O que Dios le conceda la resurrección. Hay gente que no tiene ni siquiera esa esperanza. Por eso la gente cuando hay muerte, cuando hay tragedia, y con eso se desespera. Se desespera porque no hay más nada para ellos. De momento la vida y la existencia y este planeta se convierte en una gran cúpula de hierro de la cual no se puede salir. Entonces toda la esperanza de ellos es aquí en este mundo y de momento esa esperanza va como un reloj de arena extinguiéndose porque se apaga la vida, el cuerpo decae y no hay para dónde ir porque todo lo que hay es esto. Amén. Entonces así andábamos nosotros sin esperanza, puesto nuestro corazón, nuestros afectos y nuestros deseos en todo lo que hay aquí, más nada, ninguna esperanza de trascendencia. Pero si algunos la tenían, como hay gente que piensa por ahí que hay vida más allá de la muerte, en la reencarnación, en no sé quién, en no sé qué. Amén. Sin embargo, esa gente, como no creen a la manera de Dios, nada de eso va a poderlos salvar. Todas esas son maneras de los hombres. Y solamente el Dios creador de los cielos y la tierra se ha expresado y ha dicho cómo son las cosas con él. Él pone las reglas. Es como si alguien venga a mi casa y el pastor vaya a su casa, me voy a quedar una semana. Así venga hermano, sí, pero me voy a quedar ahí a mi manera. Yo voy a dormir donde yo quiera, voy a abrir el refrigerador como cuando me dé la gana, me voy a acostar cuando yo quiera, voy a comer a las horas que yo quiera. ¿Entienden mi punto? Entonces ese es el estado del necio que cree que por la idea que él se ha hecho de Dios está correcta y tiene el derecho del acceso a Dios. Amén.
Eso no es así. Sin Dios en el mundo estábamos. Dios estaba en el mundo, pero no era nuestro. Repito, en otro tiempo, pero ese puede ser el tiempo de alguno que está aquí quizás. Dice, Dios estaba en el mundo, pero no era nuestro. Nada de los beneficios de Dios, y esto es fuerte escucharlo, pero es cierto. Nada de los beneficios de Dios, su amor, su compañía, su poder, su reino, etcétera, nada. Fundamentalmente porque no le queríamos. No le queríamos, esa es la verdad. Los gentiles son gentiles, los no cristianos son no cristianos, los no creyentes y los que creen a Dios de su manera, porque al final a quien no quieren es a Dios. A quien no tengo el amor de Dios porque tú no amas a Dios. En tu corazón no hay amor. Ese amor sometido, ese amor reverente, ese amor entregado, no lo hay. Las cosas de Dios nos molestan. Nos molesta su palabra, a veces hasta nos molestan los cristianos, nos molesta que Dios supuestamente me pide que deje esto y esto me gusta mucho. Tengo un amplio panorama de cosas que me gustan en contraste con las que le gustan a Dios, y ante la disyuntiva prefiero las que me gustan a mí. Amén. Entonces, por eso estamos alejados de Dios, porque nuestro corazón en tiniebla, nuestra vida de tiniebla, prefiere las cosas oscuras que a Dios le desagradan. Y caminar hacia Dios presupondría salir de todo eso, abandonar todo eso, cortar con eso, con esas ideas, con esas amistades, con esos vicios, con esas prácticas, etc. Amén, querido hermano. Amén. En otras palabras, teníamos otros intereses. ¿Cuáles son? La Biblia le llama a esos intereses tinieblas. Y no solamente son tinieblas porque son cosas que pertenecen al mundo del diablo y al mundo del pecado, sino porque son cosas también donde no se ve. No se ve bien. Entonces el hombre que vive en tinieblas, por eso no ve bien las cosas que son de Dios, porque está entenebrecido. Hay una oscuridad y a él lo que le gustan son las tinieblas, el pecado, lo que a Dios le desagrada, lo que es mal, lo que va contra la palabra de Dios. Le fastidia y aborrece todo lo que tiene que ver con cristianismo. ¿Tú no has visto gente que hay por ahí como aborrece las cosas de Dios? Analízalo. Hay algo en su vida, hay una práctica, algo escondida, hay una tiniebla que rechaza esa luz de Dios y le gusta tanto. Y se huelga tanto él y los demás que lo practican con él. Y está tan profunda en su existencia que él prefiere hacer eso, vivir así, que abocarse o entregarse a una vida nueva por la fe, a una renovación completa y a un camino hacia la luz, empezar a traer luz a toda su existencia. Amén, amén. 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 ¿Y de dónde yo saqué eso? Mire lo que dice Juan 3:19. Y esta es la condenación. Oiga, usted dirá, bueno, ¿de qué se trata esta gran contradicción, pastor? Usted me está hablando de que vivo en tinieblas. Mira lo que dice aquí. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. Amén. Y los hombres, o los gentiles, como quiera decirle, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Lo que el texto está diciendo, que la única razón por la que no aceptamos la luz, rechazamos a Jesús y la promesa de la Biblia, es porque amamos, hacemos y nos gustan y amamos las cosas que a Dios le desagradan, y Dios le llama a eso tinieblas. Amén. Además son tinieblas porque tienen la capacidad de confundirte, hacer un desastre de tu mente, donde hay un momento que ya tus ideas ni son claras. Amén. Tú nunca has conversado con una gente que piensa y hace el mal y le busca cierta explicación y tú dices, no tiene sentido, está loco, pero no está loco, no tiene luz, está oscurecido. ¿Por qué? Por la práctica y repráctica de su propio pecado. Y le gusta esa
el hacer aquello que te va destruyendo y te va afeando. Afeando, y cuando digo afeando, no, a lo mejor era una belleza física, pero te va afeando moralmente. Te va afeando como persona, te va afeando como en tus afectos. Y por eso a veces con los años somos peores. Miramos nuestra juventud y decimos, yo era mejor antes. Yo era más bueno, tenía mejor corazón. Ya no, ahora me importa, soy cínico, soy escéptico, hablo de este, del otro. Cosas que antes no hacía y que miramos. ¿Por qué? Porque no hay luz. Y yo voy hundiéndome y hundiéndome en las tinieblas. Y cada vez que Cristo viene con un mensaje, con una persona, con algo, a tenderme una mano y a sacarme la luz, digo, no, está más rico acá abajo. ¿Verdad? Hasta que ya es muy tarde. Porque además, la verdad es que el pecado nunca trae como consecuencia, ¡ay, qué rico! Lo único que trae el pecado es placer temporal y largos y tendidos dolores de cabezas. Un pecado en un momento, en un día, tiene consecuencias desastrosas. Amén. Pero a veces no podemos con eso. ¿Por qué será? Pablo lo decía. Pablo tenía esta contradicción y esto tiene una implicación filosófica increíble. Quita con la palabra filosófica, teológica increíble. Pablo decía, yo quiero hacer el bien y en mi mente, en mis cabales, yo sé que las propuestas de Cristo y de Dios son buenas. Y lo sé, pero hay algo en mis miembros, como una enfermedad, como una posesión, y no es posesión porque soy yo mismo, pero está en mí de tal manera que me lleva, que me arrastra a hacer lo que no quiero. Dice Pablo, miserable de mí. Miserable del hombre que sabe reconocer lo que es bueno y agradable, pero tiene una incapacidad de hacerlo. Pero Pablo dice después, gracias a Dios por Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús está la oferta para liberarte completamente, sacarte de esa esclavitud, sacarte de esa tiniebla y ponerte en un camino nuevo y llenarte de bendición y ponerte por una vida donde vas a crecer como hombre, como mujer. Amén. Amén. Amén, querido hermano. Amén. Un cambio de corazón es lo que Dios ofrece. Ahora, usted dice, pastor, pero usted está diciendo que eso era en otro tiempo. ¿Y qué pasó en la vida de eso? Lo mismo que pasó en la vida de los creyentes que están aquí. Que Dios en su infinita misericordia, y probablemente lo está haciendo aquí contigo, se metió en tu camino. Amén. ¿Y cómo lo hizo, pastor? Haciendo algo primero desde adentro. Y es algo incluso que está hasta interesante y cuidadosamente esbozado en la Escritura desde el Antiguo Testamento. Miren, Ezequiel 36, del 25 al 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Amén. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Importante, os limpiaré. Os daré, oigan esto, aquí viene la clave, corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra. Y aquí esto más o menos es una imagen, una analogía. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con mayúscula. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardaréis mis preceptos. Y los pongáis por obra. Dios se metió en la vida de ellos. Dios salió a la vida tuya, salió al medio, se atravesó en el camino de la vida mía y de la vida de los que estamos acá. Y metiéndose en nosotros hizo un cambio maravilloso. Dice, nos dio un nuevo corazón. En la cultura hebrea el corazón era la esencia misma de la persona, de donde fluía el ser mismo, ¿verdad? Dios cambió la esencia misma de nuestro interior. Amén. Puso un corazón de carne sensible a las cosas de Dios, que ya no rechaza a Dios. Puso su Espíritu Santo, amén, para que nos guíe, para que nos dé esa fortaleza, para que nos ayude en esa trayectoria, en ese tránsito, amén, hacia la luz, hacia lo bueno.
Y dice, y haré Dios, no yo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mire, Dios va a hacer un tremendo trabajo. Yo quisiera usar la palabra catastrófico, pero no es catastrófico porque catastrófico tiene una connotación negativa. Pero Dios va a hacer un trabajo contundente en tu corazón, donde va a cambiar la misma esencia donde fluye quien tú eres, quien piensa, lo que amas, lo que deseas. Y esa transformación va a hacer que ese corazón, por eso el de piedra es el de los gentiles, el otro, pero va a poner uno de carne sensible que palpita para las cosas de Dios. Amén. Y que va a tener unos nuevos afectos y una nueva inclinación hacia Dios y hacia la palabra de Dios. Y ya aquello que le parecía molesto y pesado, y que la Biblia y que las cristianas, de momento va a ser algo preciado en su vida. Amén. Y la palabra de Dios va a ser una dulzura, una miel, como dice la Escritura, y ya no va a ser algo aburrido y vergonzoso para el no creyente, ¿verdad? Esa tremenda transformación interna la va a hacer Dios en tu vida, y la hizo Dios en tu vida, y la hizo Dios en la vida de ellos. Amén. Amén. Una transformación maravillosa, un nuevo corazón, por eso lo puse aquí, un nuevo corazón. Y entonces va a dar una ayuda a eso. Fíjate cuántas cosas: cambio de la esencia, cambio del corazón, cambio de los afectos, cambio de la mentalidad, cambio de los gustos carnales a los gustos espirituales. Y va a comenzar como una reparación, reestructuración de tu vida. Y la ayuda va a ser que el Espíritu Santo mismo va a venir a morar en ti. Amén. Esto no es folclore, ni es fantasía. La manera en que funciona es difícil saberlo porque estamos hablando de la cohabitación de una dimensión espiritual dentro de otra material que es la nuestra. Nosotros no sabemos cómo eso funciona, pero sí lo podemos experimentar, y sí lo podemos ver, y sí lo podemos sentir, y sí podemos escuchar su comunicación, y sí podemos escuchar su inclinación, esto sí, esto no, sus alertas, y sí podemos experimentar su contrición cuando hay pecado. Pero Dios va a poner esa ayuda, y es que de una manera milagrosa y maravillosa, el mismísimo Espíritu Santo va a venir a morar en nuestro tiempo y nuestro espacio con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dentro de nosotros. Amén. No va a estar allá, ni acá, ni allí, ni en el hermano tal, ni en el pastor. Va a estar en mí. Amén. Dios mismo me va a habitar. Y una vez renacido por su propio poder, me va a ir transformando para ser una mejor persona. Entonces, empecé sin Dios, pero yo puedo ver aquí la progresión. Y hoy, escucha esto, yo voy a terminar aquí. Hay más cosas que tengo que decir, pero yo sé que el tiempo ha avanzado, la voy a dar aquí, vamos a hablar más de esto. Dios te está acercando. Dice, estabas alejado del texto de Efesios, ¿te acuerdas? El texto de Efesios habla alejado, fuera, y ahora Dios te dice cerca y dentro. Amén. Entonces, lo que tú estás sintiendo en tu corazón, el llamado y la atracción de Dios hacia Él, es puesta por Dios mismo, y es finalmente y fundamentalmente el derecho que Dios te da a que Él sea tu Dios. Dios te está incluyendo. Vamos a hablar de textos que usan incluso palabras legales sobre derecho. Amén. Pero ya eso fue otra clase. Pero fíjense, miren un par de textos más. Jeremías 27 dice: me sedujiste. Mira cómo Dios usa diferentes palabras para que tú lo entiendas. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Amén. Amén. Porque Dios inicia ese trabajo que poéticamente y hermosamente Jeremías, el profeta, dice seducción. Es ese surgir de la atracción hacia Dios que antes tú no tenías. Es ese surgir en tu corazón, en tu nuevo corazón, de los afectos hacia Dios y hacia la palabra de Dios que tú no tenías. Y dice: y me venciste. ¿Qué es lo que venció? Mi resistencia, mi rechazo. Amén. Amén. Me venciste. Dios mismo
vino a mi vida y me venció. Venció mi mentalidad, mi resistencia, mi vida pecaminosa y me atrajo hacia sí. Me acercó, me incluyó, me incorporó y me habitó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso no lo hiciste tú, eso lo hizo Él. Amén. Amén. Eso lo hizo Él. Y pastor, lo está haciendo en mí. Si tú estás sintiendo esa seducción, porque por algo estás aquí, yo te puedo explicar la manera en la que Dios te atrae. Es tan vasta, tan misteriosa. Pero tú sí puedes sentir, como sentí yo, que hubo un momento que Dios no me importaba para nada. Y en algún punto en la historia de mi vida comenzó a interesarme. Y las mismas cosas que yo rechacé me fueron amadas y queridas. Y mi misma oposición al evangelio y al cristianismo fue vencida por algo dentro de mí más fuerte que yo. Ese es Dios. Ese es Dios mismo, queridos hermanos. Y dice Salmo 16, 6: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y hermosa es la heredad que me ha tocado. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y hermosa es la heredad que me ha tocado. Pero yo no veía el mundo así antes, ¿verdad? El gentil no ve el mundo así. Los lazos de Dios, a eso le está refiriendo, que el lazo de Dios haya caído en un lugar de deleite, que yo pueda decir en mis momentos más solos o más en esas grandes conversaciones que uno tiene con uno mismo, que son las mejores y las más provechosas, cuando uno se sienta con uno mismo y dice: a ver, espérate, vamos a conversar tú y yo, algo tiene que cambiar, algo está mal, ¿verdad? Que esa atracción de Dios hacia mí, o de Dios y atrayéndome hacia sí, me sea de un deleite, y que yo comience a ver el panorama distinto. Y diga, puedo decir esto: y hermosa es la heredad que me ha tocado, el futuro, la herencia, la propiedad, lo que es mío ahora. Pero lo que estaba diciendo, la idea que se me fue a la mente, que a veces no te puedas sentar contigo mismo y decir: qué bueno que tengo a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Dios mío, por estar. Amén. Gracias. Y sobre todo, esas gracias se elevan a nivel exponencial. Y esto es lo que cierta teología no entiende. Cuando tú sabes que estás allí solo y exclusivamente por Dios, que tú no hiciste absolutamente nada por eso. Antes tú ibas contra eso, pero Dios te venció. Amén. Y la victoria y la conquista de Dios de tu corazón por la divinidad te es deliciosa. Y aún en los peores momentos tú puedes enojar, es un momento, pero después tú recapacitas y tú dices: gracias, Dios mío, porque yo soy tuyo. Amén. Gloria al Señor. Gracias por la potestad, y estoy usando ahora una palabra del derecho, por la potestad que tú me has concedido de ser tu hijo. Amén. Y te voy a demostrar más en la otra clase. Sigue la serie, que va a entender cómo efectivamente hay una potestad con esa palabra, un derecho a tener Dios. Pero no te lo ganaste tú, Dios mismo te lo va a dar. Amén. Amén.